Y el contexto de la carta es un contexto de persecución. Recordemos también que a partir de Hechos capítulo 8, verso 1, se desata una persecución a manos de Saulo de Tarso, esto es Pablo. También en ese contexto encontramos al emperador Nerón gobernando en el año 64, y recordemos que el cristianismo prácticamente era una religión que estaba siendo perseguida duramente, mientras que el judaísmo era una religión legal bajo las leyes del Imperio Romano, una religión legal. Entonces, muchos cristianos de trasfondo judío, esto es, hebreos o israelitas, que habían rendido su vida al Señor Jesucristo, consideraban como una alternativa el regresar a las antiguas prácticas y a la observancia de la ley, al templo y a todo lo que esto implica. Esto es el antiguo pacto, para evitar la persecución. Recuerde que la audiencia de la carta a los hebreos, como lo dice muy bien su nombre, son hebreos, son judíos, judíos cristianos. En su gran mayoría esta carta apunta a judíos. Es muy similar a el Evangelio según Mateo, que tiene su audiencia en su gran mayoría judíos, a judíos. Entonces, recuerde que el propósito de la carta apunta a algo: la superioridad del Señor Jesucristo. La superioridad del Señor Jesucristo. En el capítulo 1 hemos aprendido que Cristo es superior a los ángeles. En el capítulo 2, Él es superior. Capítulo 3, a Moisés, a Josué en el capítulo 4, al mismo Abraham. Y así sucesivamente, Él es superior. Incluso también lo vemos allí a Aarón, a Abraham, a Leví, capítulo 7. Entonces, básicamente lo que apunta a la epístola a los hebreos es la superioridad del Señor Jesucristo. No hay otro encima de Él. Él es superior a todos los grandes referentes del Antiguo Testamento. Imagínense, Abraham, Josué, Moisés, Leví, Aarón, Melquisedec. Impresionante, impresionante. Todos los paladines de la historia judía, los referentes de los judíos. Y lo que hace el autor a los hebreos justamente es marcar la superioridad del Señor Jesucristo. Recordemos también, hermanos, la proposición general que presenté al iniciar el capítulo 7. No sé si lo tienen en su libreta de apuntes, pero cuando iniciamos el capítulo 7 di la siguiente proposición: 4 doctrinas extraordinarias que me llevarán a un entendimiento correcto del sacerdocio de Cristo y por ende a una mayor demanda de obediencia. Di 4 puntos generales, macros. El capítulo 7 habla acerca de un sacerdocio superior, el de Jesucristo, que no es según el orden de Leví ni de la familia de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Él es superior. Capítulo 8 hablamos acerca, la semana pasada, hace 2, 3, 4 semanas, acerca del pacto superior, el nuevo pacto. Lo vimos a detalle, el capítulo 8. El capítulo 9 apunta a un santuario superior, un santuario superior. Y el capítulo 10, del verso 1 al 18, un sacrificio superior. 4 doctrinas que me llevan a entender correctamente lo que implica el sacerdocio del Señor Jesucristo. Un sacerdocio superior, un pacto superior, un santuario superior y un sacrificio superior. Ahora quiero que vea el capítulo 9, verso 1. Vea cómo empieza este texto. Ahora bien. El término ahora es posible que sea una designación para reanudar el tema del antiguo pacto que el autor solamente nombró a pinceladas en el capítulo 8. Mire el capítulo 8, verso 7. Porque si aquel primero, esto es por el contexto del antiguo pacto, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, esto es el nuevo pacto. Ahora, verso 1 dice, ahora bien, va a reanudar el tema del antiguo pacto, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto.
El término primero es el mismo del verso anterior, capítulo 8, verso 13, es la misma palabra en el texto griego. 8:13 dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, mismo texto. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces este texto se refiere claramente al antiguo pacto. Si uno sigue leyendo, dice, tenía ordenanzas de culto. Esto es, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Esto es que debía ser administrado de una manera particular. Dios había regulado la adoración en el Antiguo Testamento de una manera específica. Israel, el pueblo de Israel no podía adorar a Dios según su propia sabiduría, preferencias. La adoración estaba regulada y definida para que siguiesen las instrucciones que Dios le había dado al pueblo. Ahora, esto, hermanos, quizás sacando una aplicación, de la misma manera, la adoración en la iglesia está regulada por la palabra. Primera Timoteo, capítulo 3, unas páginas más adelante, el apóstol Pablo le dice lo siguiente a Timoteo. Primera Timoteo 3:14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Para qué? Propósito, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa. La palabra casa es la misma palabra que aparece en el versículo 4 del mismo capítulo, hablando acerca de los requisitos de un pastor, que dice que gobierne bien su casa. Verso 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa. Ahora, hermanos, esto es muy interesante porque la iglesia es la casa de Dios. Es la casa de Dios. Nosotros no podemos entrar a una casa y sacar las cosas por así no podemos hacer eso. No podemos nosotros incorporar cosas a la iglesia que Dios no ha incorporado. Y vemos claramente aquí que la iglesia es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Lo que nos hablan las epístolas pastorales, esto es 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, prácticamente estas cartas regulan el funcionamiento de una iglesia local. ¿Queremos saber cómo es una iglesia? Vaya a las cartas pastorales, requisitos de los pastores, diáconos, quién deberían ser las viudas, 1 Timoteo capítulo 5, cómo abordar en tema de disciplina a un pastor, 1 Timoteo capítulo 5, verso 18, en adelante. Entonces, vemos claramente que la iglesia es la casa de Dios. Regresando a Hebreos capítulo 9, verso 1, a diferencia de los paganos, los israelitas no podían adorar a Dios como ellos quisieran. Sus regulaciones para la adoración fueron expresamente autorizadas en la palabra de Dios, igual que en el tiempo de la iglesia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la forma como adoramos a Dios está regulada en su palabra. Ve el texto, verso 1. Y el santuario terrenal. Esta palabra santuario implica el tabernáculo perteneciente a este mundo, al decir terrenal. Ahora, ¿por qué el autor a los hebreos elige la palabra tabernáculo o santuario? Escuche, porque el tabernáculo es presentado inmediatamente después de la inauguración del pacto mosaico. Esto es en Éxodo capítulo 24. Todavía el templo no estaba erigido, pero el tabernáculo sí. Las reglas del culto y la orden para levantar el santuario se encuentran estrechamente vinculadas en Éxodo 25 al 30. Ahora, al revisar, como lo vamos a ver en un momento, los objetos materiales asociados al antiguo pacto, el autor dice cuán terrenal era el primer santuario. Mire el texto, y un santuario terrenal, esto es, hecho por el hombre y levantado por el hombre. Hebreos 9:11, mire el contexto más lejano. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, vea esto, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
Hebreos 8:2, un capítulo más atrás. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora, el autor se centra en el lugar santo y el lugar santísimo. Otros elementos relacionados al tabernáculo en el Antiguo Testamento, como el patio exterior, el altar para los sacrificios y las ofrendas, no las va a desarrollar en el capítulo 9. Solamente se centra en el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué? Vea el texto inmediato, verso 5, capítulo 9, la parte final. De las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. O sea, lo que apunta el autor aquí no es hablar específicamente de cada elemento de lo que comprendía el tabernáculo, no, sino de temas muy puntuales para su argumento. De manera que de los versos 2 al 5 el autor esboza las órdenes específicas de Dios sobre cómo los hombres hábiles de Israel debían construir el tabernáculo. Hermanos, estos 10 primeros versículos que voy a tomarme el tiempo para desarrollarlos paso a paso, prácticamente es historia, para entender los versículos del 11 en adelante. Quiero mostrarles, yo sé que seguramente varios se van a dormir, no quiero que pase eso, así que quiero mostrarles un videíto para que puedan ustedes verlo y luego ir desarrollando punto a punto esto. ¿Sí? Mi hermano, ¿me avisas? Es un video donde se muestra lo que es el tabernáculo de Moisés en el Antiguo Testamento. Y quiero que vean algo muy particular. Esta era la entrada al patio exterior. Ese era el altar de los sacrificios. A ese lugar podía entrar cualquier judío para hacer los sacrificios. Este era el patio externo. Allí hacían los sacrificios prácticamente diarios. Era una tienda movible esto. Ahí tenemos un lavatorio, las manos. Se lavaban las manos los sacerdotes para poder entrar al lugar santo. Y aquí entramos ya al lugar santo del tabernáculo. Al lado izquierdo tenemos lo que es el candelabro. Era una luminaria para que el sacerdote pudiese hacer lo que tenía que hacer allí, de acuerdo a la ley. Tenemos la mesa, una mesa pequeña de oro. Ese es el candelabro. Tenía una forma muy particular. La mesa, los panes arriba de la mesa son 12 panes que representan las 12 tribus de Israel. Es una mesa pequeña. Los panes podían ser comidos únicamente por los sacerdotes después de una semana, ya que eso se renovaba cada semana. Tenemos ahí el incienso o el incensario. Y ahora entramos a lo que es el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Eso es el arca del pacto. Hay 2 querubines allí encima. Esa tabla de oro es el propiciatorio. Esa tabla o esa superficie dentro del arca del pacto habían 3 elementos: el maná, la vara reverdecida de Aarón y las tablas de piedra que Dios le dio a Moisés.
Todo esto era movible, donde Dios llevaba al pueblo, también iba. El tabernáculo, el campamento, eso se movía. Entonces, esto es solamente para dar un poquito de ilustración a lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Ahora quizás su mente va a poder distinguir algunos puntos importantes. De manera que quiero ver con ustedes en esta noche 3 elementos sobre el antiguo tabernáculo que harán ver su ineficacia. 3 elementos sobre el antiguo tabernáculo que me harán ver su ineficacia. La primera, su santuario, verso 2 al 5. Primer elemento de 3. Véanlo en su Biblia. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. 2 puntos. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba, como usted lo ha visto, el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Quiero que se dé cuenta, hermanos, el significado literal y natural que el autor le da a las palabras del Antiguo Testamento. El autor no está distorsionando el texto. Sus sugerencias son modestas en contra con la alegorización que le dio Filón a todos los elementos del tabernáculo, quien explicaba cada detalle como un símbolo de algo que ni los lectores originales de Moisés hubiesen podido adivinar. Por ejemplo, Filón decía que los lienzos eran como la tierra, el rojo oscuro como el aire, el candelabro de 7 brazos como los 7 planetas, etc. Escuche lo que dice el doctor David Allen, y cito: el estudio que hace Aquino de Hebreos 9 del 1 al 5 pone de manifiesto hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para alegorizar la Escritura. Compara el primer tabernáculo como una figura del Antiguo Testamento y el segundo tabernáculo como una figura del Nuevo Testamento. Luego sugiere de otra manera que el primer tabernáculo es la iglesia actual y el segundo es la gloria celestial. Cristo es comparado con la mesa de la presencia, los 12 panes con la doctrina de los 12 apóstoles, y los 2 querubines del arca del pacto como el Antiguo y el Nuevo Testamento mirando a Cristo. Los reformadores Lutero y Calvino se esforzaron por corregir tales errores hermenéuticos, aunque ellos mismos cayeron ocasionalmente en ideas similares. Fin de la cita. Yo quiero que se dé cuenta que en Hebreos capítulo 9, el autor le da un significado normal, natural y llano a las palabras, como cualquier lector, o como lo entendió la audiencia original. Mire esto, el autor es enfático por el orden de las palabras. Regresando a Hebreos 2:9, el significado del autor al usar primera, allí, indica que no tendría que entrar primero en esta habitación antes de entrar en el lugar santísimo. En el lugar santo, el más grande de los 2 compartimentos, como lo hemos visto en el video, se encontraba el candelabro, la mesa y los panes. El candelabro prácticamente era un artefacto exquisitamente labrado. Tenía 34 o pesaba 34 kilogramos de oro puro. Consistía de una base, una columna de la cual se extendían 6 brazos. Y básicamente lo que hacía el candelabro era dar luz para que los sacerdotes pudiesen trabajar en el lugar santo. La mesa era una mesa pequeña de madera de acacia, aproximadamente 1,10 m de largo por 70 centímetros de ancho, cubierta de oro puro, y encima ponían los panes, 12 panes. Y eran 12 porque representaban a las 12 tribus de Israel. Levítico 24, versos 5 al 9. El autor continúa describiendo el versículo 3, desplazándose al interior desde el lugar santo al lugar santísimo. Vea su Biblia. Verso 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, esto es llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Verso 3, el autor sigue entrando. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. El segundo velo era ese compartimento de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. La frase lugar santísimo podría traducirse como el santo de los santos. Es un término superlativo que reflejaba la presencia santa del Dios santo.
A partir del verso 4, el autor pasa a describir lo que había en el lugar santísimo, el mobiliario del lugar santísimo. Ve el texto, verso 4, el cual tenía un incensario de oro. Esta frase, incensario de oro, si usted ha visto el video, estaba afuera, en el lugar santo, no en el lugar santísimo. Hay una mejor traducción, sería el altar donde los sacerdotes quemaban el incienso. Por lo que he podido estudiar esto en los comentarios, es posible que el autor a los hebreos, usted esté mirando al sacerdote entrando con el incensario al lugar santísimo. Y lo pone aquí como si estuviese dentro, pero no. Básicamente esto apunta al altar donde los sacerdotes quemaban el incienso. Ve el texto, verso 4. Y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Qué nos hace recordar la vara de Aarón, hermanos? Recuerde que la vara de Aarón era un recordatorio de cómo Dios había elegido a la familia de Aarón para que sea el sacerdote. Esto se debió a un gran problema que se promovió en Números capítulo 17, con los levitas, con los hijos de Coré, que decían, pero ¿por qué Aarón y por qué nosotros no? Somos iguales de la familia de Leví. Entonces Dios confirmó que había elegido a la familia de Aarón cuando su vara reverdeció. Entonces, al estar en el tabernáculo, o al estar, mejor dicho, dentro del arca del pacto, era un recordatorio de cómo Dios mantuvo vivo a su pueblo en el desierto y de cómo Dios eligió a Aarón para el sacerdocio y a toda su descendencia. Un recordatorio. El maná prácticamente era una muestra del cuidado que tuvo Dios por Israel durante 40 años en el desierto, para que se acuerden de la fidelidad de Dios. Las tablas recordaban al pueblo el pacto que Dios había establecido con ellos y su responsabilidad de mantener ese pacto obedeciendo la ley. Elementos importantes. Verso 5. Sobre ellos, dice, los querubines, era un tipo de ángel que Dios hizo, son de un rango muy alto, los querubines, dice, de gloria que cubrían el propiciatorio, así como lo ha visto en el video, querubines que cubrían el propiciatorio. Ahora, la postura de los querubines sobre la tapa del arca proyecta la idea de guardar el camino a Dios. Entre los dos querubines mora Dios, porque desde dicho lugar Moisés oyó hablar a Dios. ¿Dónde está eso? Número 7, verso 89. Vaya conmigo a número 7, verso 89. Números capítulo 7, verso 89, el último versículo del capítulo. Número 7:89. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio. De entre los dos querubines se hablaba con él. ¿Se da cuenta que Moisés entraba al lugar santísimo para hablar con Dios, no siendo un descendiente legítimo de Leví, ni de la familia de Aarón? ¿Se acuerda lo que aprendimos en el Evangelio según Mateo, hace 2 domingos o 3, me parece? Que el que celebra el pacto no está dentro del pacto. Por eso es que Dios no lo fulminaba a Moisés. Ahora, volviendo a Hebreos, recuerde que Dios está entronizado entre los dos querubines. Primero de Samuel 4:4, mírelo en su Biblia. Primero de Samuel 4:4 dice lo siguiente: y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Vea, Dios moraba entre los querubines. Segundo de Samuel 6:2. Segundo de Samuel 6:2. Dice así:
Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Fue debido a esta función que se les llamó querubines de gloria, porque moraban con la presencia gloriosa de Dios. Esto es, con la Shekinah, la presencia radiante de Dios habitando en medio de su pueblo. Recordemos, hermanos, que el propiciatorio, los querubines, el propiciatorio, la presencia de Dios, el propiciatorio, era el lugar en donde los sumos sacerdotes hacían propiciación por los pecados del pueblo. A ese lugar traían la sangre de un animal para que Dios viera la muerte de ese sustituto y su ira se aplacara a favor de los judíos. Por eso es que se le llama propiciatorio. Propiciaba la ira de Dios por medio de un sacrificio de sangre. Todos estos artículos de mobiliario podrían ser explorados con cierto detalle, por supuesto que sí, pero no es el propósito del autor. Ve el texto, Hebreos 9, versículo 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Aquí hay mucho que hablar. Pero vea esto, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. En otras palabras, no es el momento de entrar en detalle sobre esto. ¿Por qué? Porque recuerde que la audiencia de los hebreos era judía. Sabía perfectamente lo que el autor estaba hablando. Por su trasfondo. Por su trasfondo. Ahora, de los versículos 6 al 10, el autor ya no se centra en los elementos del tabernáculo, del lugar santo, el lugar santísimo, sino en la actividad en estas dos secciones. En la actividad del sacerdote y en la actividad del sumo sacerdote. El objetivo aquí es mostrar las limitaciones inherentes al antiguo pacto, al antiguo sistema de culto, para establecer las bases para resaltar la superioridad de Cristo, de los versos 11 en adelante. El tema pasa, hermanos, de las habitaciones y el mobiliario del tabernáculo a la actividad diaria de los sacerdotes en el lugar santo, en contraste con la del sumo sacerdote, que era quien entraba una sola vez al lugar santísimo, una vez al año. Segundo elemento, sobre el antiguo tabernáculo que me harán ver su ineficacia, los servicios antiguos. Los servicios antiguos. Véalo allí. Hemos visto su santuario, ahora veamos sus servicios antiguos. Verso 6. Y así dispuestas estas cosas. ¿Qué cosas? Todos los elementos de los versículos 1 al 5. Todas estas cosas están en su lugar. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, vea, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Los sacerdotes ejercían su ministerio regularmente en la sala exterior, es decir, en el primer tabernáculo, en la más amplia, con el candelabro, donde estaba el incienso, donde estaba la mesa, los panes, en el patio exterior. Ese era parte de su oficio como sacerdotes. Debían realizar sus tareas en el lugar santo, incluida la colocación del pan de la presencia en la mesa, que según Primera de Crónicas 9:32, escuche, se cambiaba cada sábado. Esos panes que representan a las 12 tribus de Israel, se cambiaba cada sábado, era semanal. Por eso es que si usted lee Hebreos 9:6, dice, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Del mismo modo debían atender el candelabro para alumbrar el lugar santo. El incienso debía ofrecerse continuamente, esto es diariamente. Y las lámparas también debían ser atendidas diariamente. El lugar santo. Se debían ofrecer sacrificios dos veces al día. Éxodo 29.
Lo que se enfatiza particularmente, hermanos, aquí es que se dedicaban a este servicio continuamente, diariamente los sacerdotes, cambiando el pan, el incienso, el candelabro continuamente, sacrificios continuos una y otra vez. Su trabajo no se acababa nunca y había que volver a repetirlo cada día. Verso 7, Hebreos 9, 7. Pero en la segunda parte, esto es, en la segunda sala, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Este verso contrasta el ministerio diario y semanal del verso 6 de los sacerdotes con el trabajo anual que el sumo sacerdote ejercía una sola vez al año en el día de la expiación, que de acuerdo a Levítico 16:2 se le llama el santuario detrás del velo. Véalo en su Biblia, Levítico capítulo 16, versículo 2. Levítico 16:2. Esto, hermanos, quizás para nosotros es algo nuevo. No estamos familiarizados, pero para los judíos, por supuesto que sí. Identificados con esto, sabían lo que el autor estaba comunicando. Levítico 16:2 dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, esto es el lugar santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Esto significa que solo Aarón y cada sumo sacerdote de su familia podía entrar en el lugar santísimo, escuche, solo en el día 10º del mes séptimo en cada año. Imagínense, una sola vez al año y una persona. Además, esto implica que el sumo sacerdote no podía entrar sin sangre. Hermanos, habían 3 tipos de sacrificios. La primera era prácticamente, o 3 animales que tenía que matar el sumo sacerdote. El primero es un becerro como ofrenda por sus propios pecados. Levítico 16:3 dice: con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Primero por sus pecados, luego tenía que salir y luego tenía que sacrificar 2 machos cabríos. Levítico 16:5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y volvía a ser una especie de sacrificio por los pecados del pueblo. Primero por los de él, luego por los del pueblo. Al decir el autor pecados por ignorancia del pueblo, hace referencia al perdón de los pecados cometidos por ignorancia. Esto es, donde no hay voluntad, no hay decisión premeditada, pues los pecados desafiantes no eran susceptibles al perdón. Números 15:30. Dice la palabra de Dios: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural, esto es el judío, como el gentil, el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. O sea, no hay sacrificios por sus pecados, tenía que ser muerto. Entonces, volviendo a Hebreos 9, dice allí el texto: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. Ahora usted recuerde, tenía que ofrecer prácticamente un becerro por sus pecados, luego 2 machos cabríos por los pecados del pueblo. Era con sangre como tenía que entrar. Verso 7, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Tremendo. Entonces, hasta aquí, hermanos, hemos visto 3 elementos que me llevan a mí a pensar sobre la ineficacia del antiguo tabernáculo. Lo primero, su santuario. 2, su servicio era continuo, una vez al año. Era sangre, matar continuamente. 3,
la importancia antigua. La importancia antigua. Y aquí como un paréntesis, escuche esto, vemos cómo el Espíritu de Dios, hermanos, por lo menos nos muestra tres cosas claras. La primera de ellas es que no había acceso a Dios. El pueblo no podía entrar al lugar santísimo. Nadie podía acercarse, solamente el sumo sacerdote. En segundo lugar, no había libertad de conciencia, no había seguridad de purificación, no había una limpieza perfecta de mis pecados. Era algo continuo, una y otra vez. Y en tercer lugar, vemos aquí que este pacto era temporal, o sea, los sacrificios diarios y anuales debían repetirse una y otra vez. Increíble. Mire el versículo 8. Tercer elemento, su importancia. Verso 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Dicho de otra manera, el Espíritu Santo nos muestra por este medio que el camino hacia el verdadero tabernáculo no había sido inaugurado mientras el antiguo tabernáculo siguiese en pie. O en palabras más sencillas, durante la época del antiguo pacto no había acceso directo a Dios. No la había. La primera parte creemos que es una referencia que incluye aquí el lugar santo y el lugar santísimo. Ambos compartimentos. Mientras hubiera una cortina, hermanos, entre el lugar santo y el lugar santísimo, el pueblo no estaba plenamente en la presencia de Dios, no podía, era imposible. El velo entre el lugar santísimo y el lugar santo indicaba lo incompleto y la incapacidad de acercarse a Dios. Verso 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. La palabra símbolo allí en el texto griego es parábole. Se refiere a ubicar las cosas lado a lado para compararlas. Lo antiguo no era más que una parábola, una lección, una ilustración para Israel. Los sacrificios nunca tuvieron el propósito de limpiar el pecado, solamente simbolizaban esa limpieza externa, nada más. La conciencia de quien sacrificaba nunca estuvo libre del sometimiento de culpa, porque la culpa seguía allí. Recuerde, la limpieza en el Antiguo Testamento era únicamente externa, no interna. En consecuencia, no podía tener nunca una conciencia clara, un sentimiento de perdón profundo y duradero. Ahora, quiero que vea esto, hermanos, verso 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual, ve el texto, se presentan, no dice se presentó, se presentaban, se presentan ofrendas y sacrificios. Creemos por el contexto que cuando la carta fue escrita todavía seguía en pie el templo de Jerusalén. Por eso creemos que esta carta fue escrita antes del año 70. ¿Se presentan ofrendas? El paralelo a esta afirmación en referencia a la conciencia lo encontramos en el contexto inmediato. Velo en el texto. Verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La conciencia debía ser purificada para servir a Dios eficazmente. El autor utiliza aquí el término conciencia para referirse a la persona en su totalidad. Mire el capítulo 10, verso 1 y 2. Esto no se limita a un área, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen
continuamente cada año a ser perfectos a lo que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Esto es culpabilidad. Ahora, verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, los actos externos de adoración que tenían lugar en el tabernáculo eran puramente externos. Pero Israel necesitaba actos de adoración que trataran con los asuntos morales de su corazón. Sin embargo, todo lo que implica el antiguo pacto, el tabernáculo, el lugar santo, santísimo, no podían lograr esa operación a corazón abierto. Era imposible. El autor de Hebreos muestra que ni siquiera el más alto de todos los sacrificios, el sacrificio hecho por el sumo sacerdote en el día de la expiación, podía limpiar la conciencia del adorador. No podía. Hebreos 10:2. Si fuese así, no tendrían ya más conciencia de pecado. No podría. Por eso se siguieron ofreciendo ofrendas y sacrificios en Israel una y otra vez. Tan pronto como el israelita terminaba de ofrecer un sacrificio por el pecado, necesitaba ofrecer otro. Y así sucesivamente, continuamente. Imagínense, la chambaza de los sacerdotes. No descansaban. Por eso es que en el lugar santo y santísimo no había ¿qué? Sillas. Mientras que el texto nos dice que el Señor Jesucristo, una vez que presentó su sacrificio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Impresionante. Con una sola ofrenda, que fue Él la ofrenda, hizo perfectos a los santificados. Cosa que el Antiguo Testamento no podía hacer. Verso 10, Hebreos 9, verso 10. Ya que, o puesto que, consiste todo lo que hemos hablado, de los versos 1 al 9, todo esto consiste, ve esto, solo, esto es, eso y nada más, solo de comidas, bebidas, de diversas abluciones, esto es, lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El verso 10 aclara que el valor simbólico de los sacrificios del Antiguo Testamento es negativo y no es positivo. El autor enfatiza solo para decir eso y nada más, hermanos. No hay nada más en todo esto. Solo de comidas y bebidas, solo de diversas lavamientos, ordenanzas. Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto, claro. Dios había regulado la adoración de cómo debían adorarlo a Él en el antiguo pacto. Y en base a Hebreos 9:10, el autor dice, solamente era eso. La referencia a comidas, bebidas, probablemente tiene aquí que ver con las leyes de comida de Levítico 11. El apóstol Pablo, mire cómo lo ve en Colosenses capítulo 2, verso 17. Colosenses 2, verso 16 y 17 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas estas cosas eran, como dice el texto, ordenanzas acerca de la carne. Mire el texto, verso 10, Hebreos 9. Ordenanzas acerca de la carne. No era para la conciencia, con una validez temporaria limitada hasta el tiempo de reformar todas las cosas.
El término aquí reformar significa enderezar, corregir, reparar, enmendar, poner derecho. El autor llega a la conclusión de que el nuevo pacto, hermanos, deja obsoleto el antiguo pacto. Claro, eran ordenanzas acerca de la carne. Nada más servía para eso. Solo el nuevo pacto en Cristo, como lo hemos visto en el capítulo 8 y lo vamos a ver en el capítulo 9 y parte del 10, endereza las cosas. El antiguo pacto nunca fue capaz de reconciliarnos con Dios, nunca. Su propósito solamente era simbolizar ese arreglo hasta que ocurriera el sacrificio verdadero y eficaz, el sacrificio que reformó al hombre desde adentro, no meramente en lo externo. Esto es el nuevo pacto. Recuerde, como lo vimos en el capítulo 8, todo lo que implicaba el tabernáculo, el oficio sacerdotal y levita, solamente era una sombra, nada más. Eran los planos, no era la casa. Mire esto, Hebreos 8, 4 y 5. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como dice un comentarista, F.F. Bruce, y cito, el antiguo pacto ahora debía dar lugar al nuevo, la sombra a la esencia, la copia externa y terrenal a la realidad interna y celestial. Fin de la cita. El término reformar aquí, hermanos, es muy interesante porque el autor utiliza este término cuando finaliza esta sección primera del capítulo 9, como un hiperbatón. Es una figura para cerrar esta sección. ¿Qué significa esto? Es un golpe durísimo, es un golpe retórico final en el argumento. O sea, todo lo que hemos hablado, los utensilios tan bonitos de oro, el lugar santo, santísimo, el patio externo, todo lo que implica esto, hay que reformarlo. No sirve. ¿Por qué? Porque son ordenanzas acerca de la carne, no de la conciencia. Los elementos claves que desarrolla el autor del verso 11 hasta el 10-18 incluyen el cambio de muchos sacerdotes en el antiguo pacto a un solo sumo sacerdote en la nueva alianza, de muchos sacrificios a un solo sacrificio, y de la limpieza externa de la carne a la limpieza interna de la conciencia. Hermanos, como una implicación final, ya para terminar, bajo el nuevo pacto ya no es necesario hacer la distinción entre el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando Cristo gritó consumado es, y el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo se rasgó de arriba abajo, Dios estaba anunciando al mundo que la gente podía entrar a la presencia misma de Dios en cualquier momento, porque su obra estaba terminada, a través únicamente de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, no necesitamos un sumo sacerdote para reunirnos con Dios. Como creyentes del nuevo pacto tenemos acceso directamente a la presencia de Dios cuando querramos. En el antiguo pacto era una sola vez al año y no eran todos los hombres, la tribu de Leví, no todos los levitas, la familia de Aarón. Impresionante, hermanos. El autor le dice aquí a su audiencia, no se les ocurra volver a cosas del antiguo pacto, del antiguo tabernáculo. Todo eso solamente reflejaba una realidad mayor que ustedes ya han degustado, ya han participado. Hermanos, ¿cómo volver a cosas que el antiguo
o que el autor de Hebreos llama cosas según la carne, cosas que hay que reformar, que hay que enderezar, que son, como dice aquí, solo de comidas y bebidas y lavamientos y ordenanzas. Pero hay muchos que desean volver al antiguo pacto. Increíble. Mire, si volvemos al antiguo pacto, el Señor Jesucristo no es nuestro sumo sacerdote. Él no está intercediendo por nosotros. Lo están haciendo los levitas, los sacerdotes de Aarón, pero no Cristo. No Cristo, hermanos. Agradezca a Dios por ser parte del nuevo pacto. Es un privilegio que los judíos en el Antiguo Testamento no tenían. Veían esto como algo de expectativa en el futuro. Y usted lo tiene a su mano. La revelación completa. El Mesías prometido ya vino hace 2000 años. Y hoy está intercediendo constantemente por los suyos, para que ninguno se pierda. Un sacerdote perfecto. No es como Aarón, como Leví. Hermanos, que no se nos ocurra volver a las antiguas prácticas del judaísmo del primer siglo o del Antiguo Testamento, pensando que es más santo, pensando que si me visto con tal vestimenta, si me abstengo de tales alimentos, de tales bebidas, de tales cosas, es más santo, me vuelvo más cristiano, más cercano al trono de Dios. No es así, es un insulto al Señor. Y eso es justamente lo que los judíos de esta carta estaban haciendo. ¿Quiero evitar la persecución? Bueno, hipoteco el nuevo pacto, me voy camino al antiguo pacto. No podemos hacer eso. Aquellos que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Espere el sufrimiento, pero vale la pena, hermanos. Amado Señor, venimos a ti reconociendo tu grandeza y tu infinita omnisciencia y sabiduría, Señor. Gracias, Señor, por esta clase, por el autor a los Hebreos, por su simpleza con la que nos habla, Señor, en este capítulo, al describirnos los elementos del tabernáculo, del lugar santo, santísimo, pero también al ser contundente y no ser gris en su argumento, y decirnos que todo esto, todo lo que implicaba el antiguo tabernáculo, el santuario del Antiguo Testamento, solamente era una sombra, una figura, un comparativo. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de los beneficios que tenemos en el nuevo pacto, por medio única y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Llévanos con bien a casa, Señor, renueva nuestras fuerzas y permítenos meditar en lo privilegiado que somos nosotros, a diferencia, Señor, de muchos que se acercaban al tabernáculo una y otra vez para ofrecer sacrificios por sus pecados. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.